La salud de tus ojos también depende de ti. En Oftalmosalud queremos cuidarte siempre. Recuerden que Oftalmosalud cuida tu visión y apoya a la educación peruana. Ahora sí, disfruta de tu video. Hola a todos, el día de hoy vamos a terminar ya prácticamente estos repasos en el caso del curso de biología. Así es. Bueno, en el caso de biología nosotros vamos a hablar sobre los temas. A ver, por acá tengo los temas vamos a hablar sobre genética, evolución, reino animal, reino plantae, enfermedades y ecología, ¿no? En realidad son los temas que vienen mucho en los últimos, en el curso de biología, ¿no? En los exámenes de admisión. Algo muy importante antes de empezar la clase, ¿no? Porque ya estamos cerquísima prácticamente al examen de admisión. Y hay alumnos que a veces, yo entiendo, le digo, ¿no? Hay alumnos que están estudiando en academia, no sé, y van a postular y dicen, bueno, biología, tal vez dicen, yo postulo a derecho, biología me vienen pocas preguntas, y dicen, no, ¿para qué, no? Yo les digo algo, nunca desprecien ningún curso. Si quieren ingresar a San Marcos, el truco es no perdonar. Es así de fácil. Exacto. Tú no puedes perdonar ningún curso. Todos los cursos son importantes. Claro, recuerden que si postulan a derecho, las preguntas de biología van a ser fáciles, pues. Claro, es un alumno, por ejemplo, que postula a medicina, lo ve esa pregunta y digo, este es un regalo, ¿no? Como que también, obviamente, el alumno que va a ingeniería, ¿no es cierto? Le vienen algunas preguntas de letras y dice, no, pero letras no me gusta. Claro, pero esas preguntas pueden ser preguntas fáciles para alguien que sabe letras. A lo que voy es que esos cursos que a veces uno deja de lado, créanme, si son 2 o 3 preguntas en un curso que por ejemplo no les agrada demasiado o no lo dejan de lado, qué sé yo, con que te resuelvas una pregunta de ese curso le sacas ventaja a los demás, créanme. Ya sacaste, porque la gran mayoría no va a estudiar esos cursos, pues. Ya eso voy. Ahora, no es tan complicado, por si acaso. Ya no es tan complicado. Porque le digo, la neurociencia ya ha avanzado tanto y nos ha hecho ya entender que un alumno que si sabe matemáticas puede aprender letras. Si sabe letras puedes aprender matemáticas y así. El ser humano puede aprender cualquier curso hasta que se muera, créanme. El único curso que sí nos cuesta aprender es idiomas. Por eso que aprendan idiomas cuando sean bien jóvenes, pues, ¿no? Obvio, ¿no? Cualquier idioma que quieran aprender cuando sean bien jóvenes. Cuando ya avanzan los años, sí vas a aprender, pero te va a costar. No es que no vas a aprender, sí aprendes, pero te cuesta. Pero es increíble, ¿no? A veces nos meten la idea, ¿no? Si te gusta matemática, no te gusta letra. Si te gusta letra, no te gusta matemática. Si no, la ciencia ya demostró que eso es falso. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a comenzar con biología, que es un curso que yo sé que obviamente a mucha gente le encanta, hay otros que no. A los que voy es que, como les decía yo, a los que postulan a otras carreras que le vienen 2 preguntas de biología y dirán, no me gusta. Bien. Pero acá la idea es apoyarnos y ayudarnos entre todos. Esa es la idea, ¿no? ¿Ya? Miren, la primera pregunta, rápidamente, porque el tiempo sobra, que aprovechar el tiempo al máximo. ¿Cuál es el principio bioético en donde se plantea abstenerse intencionadamente de realizar actos que puedan causar daño o perjudicar a otros, ¿no? Bueno, en este caso estamos hablando de la no maleficencia. Vamos a explicar de qué trata, ¿no? Lo que pasa es que el principio bioético es una norma o un valor que orienta la conducta de las personas que intervienen en el campo de la vida y la salud, ¿no? Existen 4 principios bioéticos. ¿Cuáles son? La no maleficencia, la que aparece en la letra A. La beneficencia, la que aparece en la letra D, ¿cierto? Ya hemos dicho la letra A, no maleficencia, la beneficencia, ¿no es cierto? La autonomía y la justicia, ¿no? O sea, lo que aparecen en las otras claves. O sea, todo lo que aparece en las 4 claves, todo lo que aparece en las 4 claves son justamente 4 principios bioéticos fundamentales, ¿no? Ahora, vamos a explicar, ¿ya? Cada uno de ellos vamos a explicar, ¿no? Obviamente hay que procesar la pregunta, ¿no? Por eso se llama un repaso, ¿no? Si no, olvídense. El principio de la no maleficencia, ¿no? O sea, la aparece en la letra A, se refiere a abstenerse intencionadamente de realizar actos que puedan causar daño o perjudicar, ¿no?, a otra persona. Se trata de no hacer el mal ni siquiera por un bien mayor.
Ahora, este principio se refiere a hacer el bien y promover el bienestar de los demás, ¿no? Se trata de buscar el beneficio incluso a costa de algún sacrificio. El principio de autonomía, ¿no? El que aparece ahora. Hemos explicado ya la letra A, vamos con la letra B, autonomía. El principio de autonomía se refiere a respetar la capacidad de las personas para tomar sus propias decisiones, ¿no? Siempre que no afecten a los derechos de los demás. Se trata de reconocer la libertad y la dignidad de cada persona. Ahora, el principio de justicia, el que aparece en la letra C de casa, ¿no es cierto? El principio de justicia se refiere a dar a cada uno lo que le corresponde, según sus necesidades, méritos o derechos, ¿no? Se trata de distribuir equitativamente, o sea, por partes iguales, los beneficios y las cargas de la vida y la salud. Bueno, y en este caso, justamente, la justicia, a ver un ratito por acá. Ah, no, ya esto hemos explicado, beneficencia, sí, también lo hemos explicado, ¿no? Sí, porque el principio de beneficencia, como lo hemos dicho, se refiere a hacer el bien y promover el bienestar de los demás, ¿no? Se trata de buscar un beneficio, incluso a costa de algún sacrificio. Bueno, la pregunta nos plantea buscar, identificar el principio bioético que se relaciona, ¿no? Bueno, en las otras alternativas, ya hemos explicado por qué la letra la B, ¿no? El principio de autonomía se refiere a respetar a los demás. Bueno, y la letra C hemos explicado el concepto de cada uno, ¿no? Obviamente ahí no corresponde. Y en este caso lo que sí corresponde, lo que nos pide la pregunta es la letra A, ¿no? La respuesta oftalmológica es la letra A. Siguiente pregunta. En los últimos años se habla mucho de los organismos genéticamente modificados, OGM, como productos del desarrollo de la genética y sobre todo de la ingeniería genética. Tal es así que estas OGM pueden ser empleados en el campo de la salud, la agricultura y la ganadería, entre otros, ¿no? ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a la base de la producción de justamente los organismos genéticamente modificados? Impresionante, bonita pregunta, ¿no? Y en este caso estamos hablando del ADN recombinante. Vamos a explicar, ¿no? Bueno, recuerden que acá hay varios elementos, ¿no? Nosotros tratamos también de explicar lo que aparece en cada clave para aprovechar obviamente la información, ¿no? Y hacer un repaso como corresponde. ¡Exacto! ¿Ya? Vamos a ver entonces. Vamos a hablar un poquito sobre cada uno. Lo que pasa es que los organismos genéticamente modificados son aquellos cuyo material genético ha sido alterado mediante técnicas de ingeniería genética. Ahora, el material genético es el conjunto de moléculas que contienen la información para el desarrollo y la forma y el funcionamiento de los seres vivos, ¿no? El material genético el más común es el ácido desoxirribonucleico, es el famoso ADN, que está formado por una doble cadena de nucleótidos que se enrolla en forma de una doble hélice, ¿no? El ADN contiene los genes, que son los segmentos de ¿qué es un gen? El gen es un segmento de ADN que codifican una proteína o un rasgo específico. Eso venía en el examen de admisión muchas veces, que es un gen. Ahora, el conjunto de todos los genes se llama genoma. También preguntas de examen de admisión San Marcos. Ojo, ya hemos explicado lo que es un gen, acabamos de explicar lo que es un genoma, lo que aparece en la letra A, ¿ya? El conjunto de genes, genoma. El ácido ribonucleico, o sea, el ARN, ¿no? Lo que aparece en la letra B, ARN mensajero, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar primero del ARN de manera general. Es otro tipo de material que está formado por una sola cadena de nucleótidos, ¿no? Este ARN tiene varias funciones, entre ellas es servir de mensajero entre el ADN y las proteínas. Lo que aparece en la letra B de beso, el ARN mensajero, es el tipo de ARN que lleva la información del ADN al citoplasma, donde se encuentra el ribosoma, que es la estructura celular que sintetiza las proteínas, ¿no? El ADN recombinante, ¿no? Que es el que aparece en la letra C de casa, y que hemos dicho que es la respuesta, obviamente, ¿no? ¿Qué pasa? Es el resultado de la unión de fragmentos de ADN de diferentes orígenes, ¿no? Que pueden ser de la misma o de distintas especies. La ingeniería genética utiliza el ADN recombinante para introducir genes de interés en los organismos con el fin de modificar sus características o producir sustancias útiles. Los cromosomas son estructuras formadas por ADN y proteínas que se encuentran en el núcleo de las células, ¿no? Y estamos hablando ahora sí, en el caso de la letra de los cromosomas, concepto de los cromosomas, contienen los genes
y se transmiten de una generación a otra, ¿no? Bueno, en esta pregunta plantea, identifica la base de la producción de los OGM, organismos genéticamente modificados, ¿no? Y eso es lo que aparece justamente en, como hemos dicho, en la letra C, ¿no? Ajá. El ADN recombinante. La respuesta automática va a ser la letra C. Vamos con la siguiente pregunta, ¿no? Dice, la teoría sobre el origen de la vida denominada quimiosintética o la evolución química planteada por Oparin, quien propuso que la atmósfera de la Tierra primitiva era diferente a la actual y que estuvo conformada por metano, amoníaco, vapor de agua, hidrógeno, gases que dieron origen a las primeras moléculas orgánicas precursoras de la vida, quienes lograron evidenciar experimentalmente la base de esta teoría, ¿no? Es increíble que cuántos años han pasado y todavía nos seguimos preguntando de dónde vino la vida, ¿no? O sea, cómo apareció la vida en este planeta, ¿no? Hay un montón de teorías, ojo, y eso obviamente es el tema de evolución, ¿ya? Y es lo que estamos viendo acá en esta pregunta. Bueno, en este caso, una de esas teorías, y obviamente la respuesta, es la de la letra A, ¿no? Miller y Urey. Vamos a hablar un poco de todas las demás alternativas, por si acaso, ¿eh? Pero empecemos poco a poco, ¿ya? El origen de la vida es el proceso por el cual surgió la primera forma de vida a partir de la materia inerte, ¿no? Existen varias teorías, como le decía, ¿no? Que intentan explicar este proceso. Entre ellas hablamos de la teoría quimiosintética o la teoría química, o la evolución química, perdón, propuesta por Oparin. Esta teoría de Oparin plantea que la atmósfera de la Tierra primitiva era diferente a la actual y que estaba formada por metano, amoníaco, vapor de agua e hidrógeno. Estos gases, bajo la acción de la energía solar, los rayos cósmicos y las descargas eléctricas, dieron origen a las primeras moléculas orgánicas como amoníacos, como aminoácidos, azúcares y nucleótidos. Estas moléculas se concentraron en el océano primitivo, formando el caldo primordial o la famosa sopa prebiótica que vino también en examen de admisión. Luego estas moléculas se combinaron para formar moléculas más complejas, como las famosas proteínas, ácidos nucleicos y coacervados. Los coacervados eran agregados de moléculas orgánicas rodeados por una membrana de agua que tenían algunas proteínas de los seres vivos, como el metabolismo y la reproducción. Finalmente, los coacervados evolucionaron hasta convertirse en las primeras células vivas. Esta teoría fue comprobada experimentalmente por Stanley Miller y Harold Urey, los que aparecen en la letra A, pues, ¿no? Esta pregunta, quienes simularon en el laboratorio las condiciones de la atmósfera y el océano primitivo y lograron obtener moléculas orgánicas a partir de los gases inorgánicos, o sea, demostraron esa teoría de Oparin, ¿eh? En la pregunta se plantea buscar identificar esta teoría, ¿no? ¿Qué pasa con las otras opciones? En la letra B, Watson y Crick fueron los descubridores de la estructura del ADN. La letra B, ellos descubrieron el ADN, no tiene que ver con la teoría de la evolución, pues, ¿no? No pasa nada con la B. La C, ¿por qué no es la C, profe, no? Porque Hardy y Haber fueron los que formularon un principio que explica el equilibrio genético de las poblaciones, pero no tiene que ver con la evolución, pues, teoría de Oparin. Y en la letra D, fueron los pioneros en refutar la teoría de la famosa generación espontánea, y no tiene que ver con esta teoría de Oparin, pues, obviamente. Ya refutaron más bien esta teoría. La pregunta es, ¿quiénes comprobaron, evidenciaron la letra A? Pues la respuesta autónoma solo va a ser la letra A. Siguiente pregunta. Y antes de avanzar, me acuerdo, me han hecho recordar sobre esta teoría. Chiquito, breve nomás, breve. Aunque ustedes no lo crean, es algo alucinante. Ojo, es ciencia, no es algo inventado, por si acaso. Porque alguien puede pensar que es algo inventado o alucinado. No, la otra vez estaba viendo en History Channel. Físicos modernos, si dicen que, a ver, si tantas teorías nos hablan sobre el origen de la vida, que dicen que la vida se originó de la nada, hay teorías así, ¿no es cierto? Se habla del Big Bang y el Big Crunch también. Entonces se dice que a partir de moléculas pequeñas se formó la vida, no solamente en la Tierra, en este universo. Pero se habla de la famosa teoría de los agujeros negros. Justamente este señor llamado Albert Einstein, ¿no? Nos decía, imagínense ustedes, ¿no? Es una teoría, ojo. Imagínate que este es un agujero negro. Es pura teoría, o sea, no es que sea comprobado, por si acaso. Nos decía que si acá hay un agujero negro, puede ser un camino hacia otro universo paralelo, ¿no? Ojo,
la teoría de los universos paralelos. Hablo de física, no vayan a pensar, profe, el multiverso. No se pague. Estoy hablando de ciencia, no estoy hablando de película. Película es otra cosa. Otra cosa es que las películas se basen en teorías físicas que existen. Esa es otra cosa, ¿no? Pero los universos paralelos, la teoría de los universos paralelos sí existe. Lo plantearon muchos físicos. Teóricamente nos dicen, miren, a través de esos agujeros negros planteados por Albert Einstein, no dice que es una puerta hacia otro universo. Ya, pero nos dicen, a ver, pónganse a pensar, ¿no? Profe, si aparece el Big Bang, algún día la Tierra se va a destruir. Sí, bueno, nosotros ya no estaremos ni sabremos nada de eso. No sé si existirá en las redes sociales o ya existirá otra tecnología. No sabemos qué pasará en 100.000 años en el futuro, ¿no? Claro, pero profe, pero hay un detalle, ¿no? También uno tiene que pensar digamos, en nuestras futuras generaciones, ¿no? Los que vienen después. Entonces, lo que han hecho, imagínense ustedes, es una teoría nada más, imagínense, pura teoría. Nos dice, bueno, han hecho una cápsula donde han puesto, imagínense una cápsula tipo cápsula de tiempo, donde han puesto los genes, imagínense ustedes, genéticamente, los genes de algunos animales, pero también los genes de algunos seres humanos muy famosos, de los científicos más famosos del mundo, en toda la historia, ojo, en toda la historia. Y esa cápsula dice que plantean justamente arrojarlo por un agujero negro. ¿Cuál es la teoría? La teoría que esta cápsula atraviese este agujero negro y que llegue a otro universo y que pase lo que pasó ya hace miles y miles de años en el pasado, que a partir de moléculas siempre se construya la vida, ¿no? Pero a partir de esta genética, de estos genes, ¿no? Claro, por eso yo le digo, teoría es teoría, no sabemos qué pasará. Porque obviamente, claro, profe, pero si nadie ha pasado por un agujero negro, obvio, pues. Por eso le digo, es pura teoría, ¿no? Pero que ya se planteó eso, ya se planteó. Ojo, que existe, no es que no vayan a pensar que no existe. Profe, ¿qué encontramos después de eso, no? Vamos a encontrarnos con el multiverso, con el hombre araña, no sé. con Iron Man, con toda esa gente, no, pues no se fácil, ¿no? Pero menos las películas, como digo, hablan de eso, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Claro, o sea, lo que ustedes puedan ver en ciencia, en física, química, ¿no? En genética, lo que estamos viendo ahorita en pantalla, cómo se lleva, obviamente también a películas en el cine, pero también, obviamente, son teorías que existen. Increíble, ¿no? Y muy interesantes, ojo, no es que sea cualquier teoría, es interesante, muy interesante. Vamos con la siguiente pregunta, como le digo, ¿no? El tiempo es hora, que puede ser el tiempo al máximo. De las teorías que aplican la evolución que hubo, la denominada teoría de la mutación de 1901, donde se define que a las mutaciones como variaciones hereditarias discontinuas que provocan cambios amplios, ¿no? Asimismo señala que estas mutaciones podrían ser favorables o desfavorables y que aquel organismo que tuviese una mutación favorable justamente podría sobrevivir a la diferencia de aquel que tuviese una mutación desfavorable, ¿no? Esta teoría fue propuesta por ¿quién? Increíble, ¿no? Bueno, y vamos a explicar un poquito de esta teoría, todo esto, ¿no? Bueno, fue propuesta por acá, por De Vries, ¿no? O De Vries, ¿no? Como se pronuncia correctamente. Vamos a explicar. Esta teoría de la evolución que nos dice que la evolución es el proceso por el cual los seres vivos cambian a lo largo del tiempo, ¿no? Hay diferentes teorías que intentan explicar cómo ocurre la evolución. Una de ellas es la teoría de la mutación, que dice que los cambios se deben a las mutaciones, que son alteraciones en el material genético que se transmiten a la descendencia, ¿no? ¿Ustedes creen que nosotros seamos genéticamente iguales al Homo sapiens sapiens? No. Ahora, pero existe algo bien curioso y la ciencia lo demuestra. Los humanos, nosotros actualmente, sí, genéticamente nos parecemos, creo que más o menos dicen en un 80% con los simios. Imagínate, o sea, 80% genéticamente. Claro, eso demuestra que tenemos una rama evolutiva en común, o sea, tenemos un origen en común, ¿no? Obviamente, y eso ya, bueno, ustedes lo han estudiado otra vez en el colegio, ¿no? Increíble, ¿no? O sea, cómo es la genética, ¿no? Ahora, claro, si ustedes también ven en el caso de tu gatito y que tienen en casa y con un tigre, también genéticamente tienen rasgos en común, ¿ya? Pero, hablando ya de mutaciones, ¿no? Estas mutaciones, estamos hablando de esta teoría, ojo,
pueden ser buenas o malas para el organismo, dependiendo del ambiente en que vive, ¿no? Si son buenas, le ayudan a sobrevivir y a reproducirse. Si son malas, le dificultan la supervivencia y la reproducción. El autor de esta teoría fue Hugo de Vides, ¿no? Un botánico holandés que estudió las plantas, ¿no? Los otros autores que se mencionan en las diferentes opciones que vemos acá tienen otras teorías sobre la evolución, ¿no? Por ejemplo, el que aparece en la letra Pasteur. ¿Qué pasó con Pasteur, no? Ya, algún día habrán escuchado de él, ¿no? Lo que pasa es que este señor fue un químico y microbiólogo francés que descubrió la vacunación y la pasteurización. Ya, o sea, no tiene nada que ver, pero obviamente Lamarck. ¿Qué pasa con Lamarck que aparece en la letra B de besos? Un naturalista francés que propuso que los organismos se adaptan al ambiente por el uso y el desuso de los organismos. Claro, si no usas un organismo, desaparece, ¿no? Se atrofia, perdón. El que aparece en la letra D de dedo, ajá. ¿Qué pasa con este señor? Fue un genetista ruso estadounidense que integró la genética con la teoría de la selección natural de Darwin. Alucinante, ¿no? Bueno, y bueno, en este caso, como hemos dicho, la respuesta oftalmosalud no va a cambiar en la letra C de casa, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Existe un organismo que pertenece al filum Uchordata o Chordata, ¿no? El cual pasa por una metamorfosis sobre la larva móvil, pierde la cola de reabsorción y se vuelve sésil. ¿Qué otra estructura pierde dicho organismo? Bueno, en este caso estamos hablando del cordón nervioso, ¿no? Ya, ¿qué es lo que ocurre acá? Esta pregunta habla sobre los urocordados, ¿no? Que son un grupo de animales marinos que tienen una característica especial. Cuando son larvas tienen una estructura llamada notocordada, que es una especie de esqueleto interno que le permite nadar, ¿no? Pero cuando se convierten en adultos pierden la notocordada y se vuelve, al final y justamente ellos se fijan al sustrato y se vuelven sésiles. También pierden otras estructuras que tienen o que tenían cuando eran larvas, como el cordón nervioso, que es una parte del sistema nervioso que conecta el cerebro con el resto del cuerpo, ¿no? Y la zona caudal, que es la parte posterior del cuerpo donde está la cola. Las otras opciones que se dan en esta pregunta son estructuras de los urocordados, que tienen tanto en la fase larvaria como en la adulta, ¿no? Las hendiduras branquiales, ¿no? Que aparecen en la letra B de beso, son orificios que le permiten respirar y alimentarse filtrando el agua, ¿no? Los sifones, lo que aparece en la letra C de casa en esta pregunta, ¿no? Son una abertura donde entra y sale el agua. Y lo que aparece en la letra D de dedo, las gónadas son organismos que producen las células sexuales, ¿no? Bueno, en este caso los urocordados, como hemos dicho, va a ser la respuesta oftalmosalud. Bueno, estamos hablando de la letra A, ¿no es cierto? Del cordón nervioso. La respuesta es la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. Una anémona presenta una boca dorsal rodeada por numerosos tentáculos, mientras que una estrella de mar presenta una boca ventral en un disco central rodeado de 5 más brazos. Si relacionamos lo descrito con la capacidad de estos animales para interactuar con su entorno de manera similar en varias direcciones, podemos concluir que esta capacidad se debe a que estos animales presentan, bueno, en este caso, presentan simetría radial, lo que aparece en la letra B de beso. Vamos a explicar un poco, ¿no? Esta pregunta habla sobre la forma y la orientación de los animales, ¿no? La forma es la apariencia externa de un animal y la orientación es la posición de sus partes, obviamente de su parte del cuerpo con respecto a un eje imaginario, ¿no? La gástrula es la etapa del desarrollo embrionario de los animales en la que se forman dos capas de células llamadas ectodermo y endodermo. La simetría es la propiedad, ¿no? La simetría justamente es la propiedad de tener partes iguales alrededor de un punto o una línea o un plano. Lo que aparece en la letra B de beso, la simetría radial, es la que tiene un animal cuando se puede dividir en varias partes iguales alrededor de un eje central como una pizza, ¿no? Más o menos para que me entiendan, ¿no? Los tejidos son grupos de células que realizan una función específica como el tejido muscular o tejido nervioso, ¿no? Lo que aparece en la letra C de casa. Y lo que aparece en la letra D de órganos sensoriales, ¿no? Los órganos son estructuras formadas por varios tejidos que realizan una función compleja como el corazón o el cerebro, ¿no? La respuesta correcta justamente es la letra B, como hemos dicho, porque la simetría radial es la que permite a los animales interactuar con su entorno de manera similar en varias direcciones sin tener un frente, un atrás, un arriba o un debajo, ¿no?
y justamente la anémona y la estrella de mar tienen la misma simetría radial, mientras que los otros animales como los humanos tienen simetría bilateral, que es la que tiene un animal cuando solo se puede dividir en dos partes iguales alrededor de un plano vertical, como si fuera un libro, ¿no? En este caso la respuesta oftalmosalud va a ser la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos por acá. A ver, un segundito. Creo que se movió algo, no. ¿O sí? Se movió un cable, mil disculpas. Bueno, sigamos por acá. José trabaja en un laboratorio donde realiza cultivos de algas de género Ulva. Un día colocó un talo de un individuo en un tanque de cultivo y luego de algunos días notó que las paredes del tanque empezaron a crecer pequeños talos que corresponden a diversos individuos. Ante esta situación, José puede afirmar que, bueno, en este caso, por acá, que estos nuevos individuos son haploides. Vamos a explicar un poco a poco cómo es esto, ¿no? Esta pregunta habla sobre la reproducción de las algas, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre la reproducción, que es el proceso por el cual los seres vivos generan nuevos individuos de la misma especie, ¿no? La reproducción puede ser sexual o asexual. La reproducción sexual implica la unión de dos células reproductoras llamadas gametos, que pueden ser masculinos o femeninos y que tienen la mitad de la información genética que el resto de las células. La reproducción asexual implica la formación de nuevos individuos a partir de una sola célula o de una parte del cuerpo del progenitor sin que haya gametos ni fecundación. Las esporas son células reproductoras que se producen por meiosis y justamente y que pueden dar origen a nuevos individuos por reproducción asexual, ¿no? Las esporas, en este caso las esporas pueden ser haploides o diploides, según tengan la mitad o el doble de información genética que los gametos. El talo, lo que aparece en la letra de dedo, es la parte vegetativa de las algas, es decir, lo que no se encarga de la reproducción, sino de la fotosíntesis y la nutrición. Claro, hemos explicado todo lo que aparece en la letra A, B, C y D de esta pregunta, ¿no? Ahora, el gametofito es la fase haploide del ciclo de vida de algunas algas y plantas que produce gametos por mitosis. La respuesta, hemos dicho, en la letra C, porque estos nuevos individuos son haploides, es decir, tienen la mitad de la información genética que el talo original. Esto se debe a que el talo original era un gametofito que liberó esporas haploides por meiosis y estas esporas germinaron en las paredes del tanque formando nuevos talos haploides. La respuesta oftalmosalud va a ser la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. Mientras que en el ciclo de vida de algunas algas participan células flageladas que necesitan desplazarse en el medio acuático y así dar origen a fases alternantes. En el ciclo de las plantas terrestres como los musgos, las células flageladas que también se desplazan en un medio acuático solo participan en la formación del, bueno, en este caso participa en la formación del esporofita. Nada más. Vamos a explicar un poco cómo es esto, ¿no? Esta pregunta nos habla sobre el ciclo de vida de las algas y las plantas, ¿no? El ciclo de vida es una secuencia de etapas que atraviesa un ser vivo desde que nace hasta que se reproduce, ¿no? El ciclo de vida de algunas algas y plantas tiene dos fases alternantes, ¿no? Una haploide y la otra llamada diploide. La fase haploide se llama gametofito porque produce gametos por mitosis. La fase diploide se llama esporofita porque justamente produce esporas por meiosis, ¿no? Las células flageladas son aquellas que tienen uno o más apéndices llamados flagelos, ¿no? Que le permiten moverse en un medio acuático, ¿no? Lo que aparece en la letra A, anteridio, y lo que aparece en la letra C, ¿no? Arquegonio, ¿no es cierto? Son estructuras reproductoras del gametofito donde se producen los gametos masculinos y femeninos respectivamente, ¿no? Como hemos dicho, la respuesta es la letra B de beso, porque el ciclo de vida de las plantas terrestres como los musgos, las células flageladas solamente participan en la formación del esporofita, ¿no? Esto se debe a que los gametos masculinos del gametofito son células flageladas que necesitan nadar en el agua para llegar al arquegonio y fecundar al gametofito femenino, ¿no? De esta fecundación surge el esporofita que se desarrolla sobre el gametofito y produce esporas que darán origen a nuevos gametofitos, ¿no? En este caso la respuesta oftalmosalud va a ser la letra B. Vamos con la siguiente pregunta.
Una persona es ingresada de emergencia a un hospital porque presenta fiebre, convulsiones y no puede mantenerse de pie, tiene vómitos y pérdida de lucidez. Después de 10 horas constantes de intentos por salvar la vida, el paciente fallece. Finalmente se determina que se trató de una virosis. Se puede deducir que el paciente llegó al hospital cuando estaba en... Interesante en esta pregunta. La respuesta es la fase de desarrollo máximo de la enfermedad. Vamos a explicar qué pasó. Lo que pasa es que una virosis es una enfermedad causada por un virus, ¿no? Un virus es un microorganismo pequeño que necesita entrar en las células de otro ser vivo para reproducirse y causar daño. Una enfermedad infecciosa es aquella que se puede transmitir de una persona a otra por medio de un agente infeccioso como un virus, ¿no? Una curva de enfermedad justamente de una enfermedad infecciosa es un gráfico que muestra el número de casos de una enfermedad según el tiempo que pasa desde la exposición al agente infeccioso. La curva tiene diferentes fases que indican el estado de la enfermedad del cuerpo. Estas fases son incubación, desarrollo, pico, declive y convalecencia. La fase de la incubación es el tiempo que transcurre desde que el virus entra en el cuerpo hasta que aparecen los primeros síntomas, ¿no? La fase del desarrollo es el tiempo en que los síntomas se hacen más intensos y el virus se multiplica. El pico es el punto más alto de la curva donde los síntomas son más severos y el virus está en su máximo nivel. El declive es el tiempo en el cual los síntomas empiezan a disminuir y el cuerpo empieza a combatir el virus. La convalecencia es el tiempo en que el cuerpo se recupera totalmente de la enfermedad. En esta pregunta que se están planteando se describe a una persona que tiene una virosis muy grave, ¿no? Que le provoca fiebre, convulsiones, vómitos y pérdida de lucidez. Estos son signos y síntomas de que el virus está afectando a su sistema nervioso y a otros organismos vitales, ¿no? La persona muere después de 10 horas de haber llegado al hospital, lo que indica que su enfermedad estaba muy avanzada y que su cuerpo no pudo resistir al ataque del virus, ¿no? Por lo tanto, se puede deducir que el paciente llegó al hospital cuando estaba en la fase de desarrollo máximo de la enfermedad, es decir, cuando el virus estaba en su punto más alto y los síntomas eran graves, ¿no? Ahora, la letra A es la respuesta, pero vamos a explicar por qué no sale la demás alternativa, ¿no? La letra B no puede ser porque el periodo asintomático de la enfermedad es cuando el virus está en el cuerpo, pero no causa síntomas, lo que no coincide con el caso del paciente de esta pregunta, ¿no? Por eso no puede ser la letra B. La letra C, el inicio de la fase de los síntomas mortales es cuando los síntomas son tan graves que ponen en riesgo la vida del paciente, lo que podría coincidir con el caso del paciente, pero no es la fase en la cual el virus está en su máximo nivel. Por eso la respuesta no era la C. Y la última, la letra del periodo de convalecencia de una infección, es cuando el paciente está recuperándose de la enfermedad, lo cual no coincide con la pregunta que hemos leído, ¿no? La respuesta oftalmosal va a ser la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. Un paciente llega a emergencia con la siguiente sintomatología, ¿no? Fiebre, palidez, ictericia, múltiples lesiones cutáneas. Al realizarse los exámenes hematológicos, se detecta anemia severa y en las ecografías se reporta que posee el hígado y el vaso de mayor tamaño de lo normal. De acuerdo a lo descrito, el paciente presenta signos de síntomas de qué, ¿no? Y en este caso estamos hablando de la letra A, ¿no? Bartonelosis. ¿Qué es esto? Nos vamos a explicar un poquito, ¿no? Bueno, lo que ocurre en este caso es lo siguiente, ¿no? Que nos habla esta pregunta sobre una enfermedad infecciosa causada por la bacteria llamada Bartonella, ¿no? Justamente Bacilliformis, ¿no? Que se transmite por la picadura de un insecto conocido como flebótomo o una mosca de arena, ¿no? Esta enfermedad es endémica en algunas regiones de Perú, Ecuador y Colombia y afecta principalmente a las personas que viven en zonas rurales y de pobreza. La enfermedad tiene dos fases, la fase aguda o fiebre de la oroya y la fase crónica o verruga peruana. En la fase aguda, la bacteria invade los glóbulos rojos y los destruye, provocando anemia severa, fiebre, palidez y también icteria, ¿no? Que es la coloración amarillenta de la piel y los ojos, agrandamiento del hígado y el vaso, ¿no? Ahora, y también produce debilidad. Esta fase puede ser mortal si no se trata a tiempo con antibióticos. En la fase crónica, la bacteria se localiza en la piel y forma lesiones nodulares o verrugas de color rojo oscuro o púrpura, ¿no? Que pueden sangrar fácilmente. Estas lesiones pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero son más frecuentes en la cara, en las extremidades y las mucosas. Esta fase no es mortal, pero puede causar complicaciones como infecciones secundarias, deformidades y estigma social, ¿no? La respuesta correcta es la letra A, porque la
Bartonelosis es el nombre de la enfermedad que presenta los signos y síntomas descritos en este texto, ¿no? Las otras alternativas no son enfermedades infecciosas causadas por diferentes agentes. Por ejemplo, el SIDA es causado por un virus del VIH, el sarampión es causado por el virus del mismo nombre, y el mal de Chagas es causado justamente por un protozoo llamado Trypanosoma cruzi, ¿no? En este caso la respuesta Oftalmosalud va a ser la letra A. Siguiente pregunta, que es la penúltima pregunta de la clase del día de hoy. El desequilibrio ecológico es la principal consecuencia frente a las múltiples irregularidades ambientales que ocurren en todo el mundo. De las siguientes alternativas, marque la que no corresponda con una causa de desequilibrio ecológico, ¿no? Interesante. Bueno, estamos hablando de la letra C, aumento de los rendimientos agrícolas. Vamos a explicar, obviamente, ¿no? La pregunta habla sobre el desequilibrio ecológico, que es la alteración de las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente que afecta el funcionamiento y la estabilidad de los ecosistemas, ¿no? El desequilibrio ecológico puede tener consecuencias negativas para la biodiversidad, los recursos naturales y la salud humana y el clima. El desequilibrio ecológico puede ser causado por factores naturales o antropogénicos, es decir, provocado por el ser humano. Entre los factores naturales se pueden mencionar los fenómenos climáticos extremos, las erupciones volcánicas, los terremotos, los incendios forestales, las plagas y las enfermedades. Entre los factores antropogénicos, o sea, provocados por el ser humano, se pueden mencionar la deforestación, la contaminación, la sobreexplotación, la introducción de especies exóticas, el cambio climático y la pérdida del hábitat, ¿no? Hemos dicho que la respuesta es la letra C, porque el aumento de los rendimientos agrícolas, si se hace de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente, no es una causa de desequilibrio ecológico. Al contrario, puede contribuir a mejorar la seguridad alimentaria, la economía y el bienestar de las poblaciones humanas, ¿no? Las demás alternativas son causas de desequilibrio ecológico, obviamente, porque afectan negativamente a la calidad y la cantidad de agua, al suelo, la flora, la fauna y servicios ecosistémicos que brindan los ecosistemas, obviamente, ¿no? La respuesta Oftalmosalud va a ser la letra C. Y vamos con la última pregunta de la clase del día de hoy. No sin antes hacerles recordar una información muy importante. No se olviden ustedes que si tienen cualquier problema de los ojos, el cuidado de los ojos es muy importante. No se olviden de comunicarse con la mejor clínica de ojos del Perú. Estamos hablando de la clínica Oftalmosalud. Ahí los encuentran en el Facebook y en el Instagram como Oftalmosalud. También pueden comunicarse directamente a su WhatsApp al 971-065-576. Recuerden ustedes que Oftalmosalud cuida tu visión y apoya a la educación peruana. Así es. Y bueno, pues muchachos, espero que les esté gustando la clase, y si les ha gustado la clase, no olviden por favor de dejarnos un like, ¿no? De esa manera nos van a apoyar simbólicamente. No le pedimos dinero a nadie, es un simple gesto simbólico. Con un simple like nos van a ayudar muchísimo. Vamos con la última pregunta de la clase del día de hoy. Nos dice: los ecosistemas pueden sufrir alteraciones naturales y también por la intervención humana que rompen el equilibrio ecológico. Selecciona una alternativa que menciona una alteración antropogénica, es decir, provocada por el ser humano, ¿no es cierto? Y estamos hablando de la actividad forestal. Vamos a explicar. Esta pregunta habla sobre las alteraciones antropogénicas de los ecosistemas, como dije, que son provocadas por los seres humanos, ¿no? Estas alteraciones pueden ser intencionales o no intencionales, ¿no? Pero en ambos casos tienen efectos negativos en el equilibrio ecológico y también en la biodiversidad. La actividad forestal es una de las actividades, o sea, lo que aparece en la letra D, es una de las actividades humanas que puede alterar los ecosistemas, especialmente cuando se realiza de forma irresponsable y sin control. La extracción indiscriminada de árboles y plantas puede provocar la pérdida del hábitat, fragmentación, la erosión, desertificación, la disminución de la capacidad de la captación de carbono, la alteración de los ciclos hidrológicos y la extinción de las especies. Hemos dicho que la respuesta es la letra D, la actividad forestal, porque la actividad forestal es una alteración justamente provocada por el ser humano, ¿no? En las demás alternativas, las otras alternativas son alteraciones naturales de los ecosistemas, o sea, son naturales, pero lo que nos pide la pregunta es provocada por un ser humano, ¿no? Y eso solamente se da en la letra D. La respuesta correcta es la letra
D. Así es. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado la clase. Como les dije, si fue así, no olviden de dejarnos un like y también no olviden también de suscribirse a este canal, que es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones para que puedan ver siempre los nuevos videos que nosotros subimos. Bueno, siempre despedimos la clase con un fuerte aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias y nos vamos a volver a ver en la siguiente clase. Nos vemos. Chau, chau. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.